Dios les bendiga a todos los hermanos en esta mañana. Les saludamos en la paz del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndolo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, tengan la valía de poderse sentar, acomodarse en esta mañana, para poder entender mejor este mensaje de lo cual Dios tiene preparado en esta hora. El mensaje de esta mañana lo he titulado El Quesasac, que significa cortar. Es decir, que era una antigua y humillante práctica dentro de las aldeas judías para cortar ciertas relaciones con alguien que había deshonrado a su comunidad y que buscaba regresar después de haber desperdiciado prácticamente todo. Es decir, había desperdiciado lo que es la herencia, había desperdiciado la honra porque había deshonrado a sus padres, a su familia, pero también a su comunidad. Por eso que el Quesasac significa cortar, y el Quesasac está relacionado con la vasija. Para poder entender esto necesitamos entender bien. El Quesasac era, como le dije, que estaba relacionado en cuestión a la vasija, y es que la vasija se llegaba a romper en el suelo delante de la persona, y esto simbolizaba que se estaba cortando toda relación de hermandad de la comunidad. Entonces, era una vasija donde los habitantes de dicha comunidad preparaban, y cuando ellos miraban a aquella persona que ya venía de muy lejos, entonces ellos se alistaban, ordenaban todo y alistaban la vasija para poder estar preparados y así poderla romper en presencia de aquel individuo. En otras palabras, el Quesasac era un rechazo público, era una vergüenza para el individuo, era un acto, el Quesasac era un acto severo, porque se le decía: ya no eres bienvenido a este lugar. Oiga, hermano, cuando alguien se aparta de las cosas del Señor y se va al mundo, se vuelve al mundo, de alguna manera acontece que esa persona ya no es tan bienvenido a la presencia del Señor porque ha deshonrado las cosas del Señor. Pero hay que entender que también que el amor de Dios es tan grande que lo hace bienvenido. Que Dios, mi hermano, extiende su gracia, su misericordia sobre aquella vida. También el Quesasac, mis hermanos, se compara con el hijo pródigo, del cual acabamos de leer según el Evangelio, según San Lucas. Es decir, que se compara con el hijo pródigo, y el padre
el padre del hijo pródigo llega a romper lo que es la costumbre. ¿Por qué? ¿De qué manera llega a romper esa costumbre? Porque cuando el hijo pródigo ya estaba muy distante y volvía a su hogar arrepentido después de haberlo hecho todo lo malo, entonces que el padre rompió la costumbre porque corrió, lo abrazó, lo besó y le dio una nueva oportunidad, cosa que no le dio a los comunarios el tiempo suficiente para poder romper esa vasija. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que aquel padre es conmovido a misericordia, es conmovido por el amor, lo llega a restaurar a su hijo antes que la maldición lo llegue. Es decir, que aquel padre mostraba un amor incondicional por su hijo, no importaba el estado en el cual estaba o en la cual se encontraba. Se preparaban vasijas de barro y esas vasijas de barro en el que Sasac tenía que estar vacías. No tenía ningún componente o algo que tenía dentro, sino que tenía que ser vacía. Esa era la costumbre dentro de las aldeas judías en aquel entonces. Entonces que tenía que estar vacías para que ellos pudieran quebrar y romperla. Cuando regresaba, se hemos dicho que se rompía en la vasija. Si alguien abandonaba el pueblo y deshonraba a sus habitantes, se hacía la práctica. Es decir, rota la vasija, se le comunicaba al individuo que has roto el pacto y ya no eres bienvenido. Es decir, que aquel individuo como que él pidió la herencia y se fue lejos, había roto todo ese pacto y que ya no era bienvenido a la comunidad, que ya no era, por la simple razón de que había deshonrado. Oiga, hermano, cuando alguien se aparta de las cosas del Señor, deshonramos a la comunidad que es la iglesia, deshonramos a nuestro Padre Celestial, lo llegamos a deshonrar, mis hermanos. Cuando alguien peca, eso duele al cuerpo, duele a la iglesia. Cuando alguien se aparta, vuelve al mundo, eso duele, hermano. Nadie se encuentra feliz, sino que es reflejado la tristeza, es reflejado el dolor. Porque tú, al hacer lo malo, estás rompiendo ese pacto, estás rompiendo y tú mismo te estás considerando que ya no eres bienvenido a ese lugar. Por eso es que cuando a alguien, uno le dice, hermano, ¿por qué no hay la iglesia? Y la persona dice, es que pastor, no me siento bien, no estoy bien, pastor, me siento mal, me siento avergonzado de poder ir a la iglesia. ¿Qué van a decir de mí? No se trata de qué van a decir de ti, se trata de que tú debes restaurarte delante del Señor y es necesario que te restaures. Se trata de que tú vuelvas a los brazos del Señor. Se trata de que tú, mi hermano, en un momento crítico digas, me levantaré y volveré a la casa de mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Muchos se van, pero al regresar quieren volver como jornaleros, como el hijo pródigo quiso volver como jornalero. Pero el padre del hijo pródigo tuvo compasión. Es decir, que cuando el hijo pródigo sale de casa y llega a una situación donde él deseaba comer la comida de los cerdos. Y para los judíos, los cerdos era un animal prohibido o es un animal prohibido. Porque ellos no pueden comer animal que tenga pezuña y el cerdo tiene pezuña y ellos no pueden comer ese animal. Entonces el hijo pródigo se sintió en esa condición y él decía en sí, si alguien me diera esas algarrobas, si alguien me diera, es decir, cayó tan bajo y él decía, si alguien me diera esas algarrobas para poder comer, porque tenía hambre y él se acuerda de la casa de su padre y dice, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay y abundancia de pan? Por eso es que el hijo pródigo dice,
volveré y le diré a mi padre que me haga uno de esos jornaleros. Eso es lo que le está diciendo, que le haga uno de esos jornaleros. Y eso es lo que a veces nosotros le decimos, es decir, le estaba diciendo, hazme uno de tus jornaleros porque quiero solamente tener el alimento, quiero solamente tener el sustento, quiero tener un techo, quiero tener una protección de parte del Señor. Quiero que el Señor haga algo en mi vida, quiero que el Señor transforme, quiero que el Señor haga algo. Pero debes entender de que es necesario de que tú te levantes, es necesario de que tú, mi hermano, te restaures en las cosas del Señor. Cuidado que cuando tú no lo hagas a tiempo, alguien tenga que romper esa vasija, mis hermanos. Alguien tenga que romper esa vasija y que sea rota esa relación y que la maldición de Dios llegue a tu vida. Por eso es necesario que vuelvas a los pies del Señor. Es necesario, hermano. Hay hijos que deshonran a sus padres. Hay hijos en la iglesia que deshonran a sus padres, haciendo lo malo. Lo deshonran, mis hermanos, porque caen en pecado, caen en fornicación, llegan a caer en adulterio, mis hermanos. Y entonces viene diciendo: papá, estoy embarazada, mamá, estoy embarazada. O quizás como mucho: pastor, como me he apartado de las cosas del Señor, he quedado embarazada, estoy en esta condición, llevo esta enfermedad, llevo aquello. Y entonces viene, mis hermanos, vino la maldición sobre esa vida, y el que sasá, la vasija ha sido rota, porque se ha roto esa relación. Se ha roto esa relación. El padre, mis hermanos, del hijo pródigo representa a Dios, quien nos ama incondicionalmente. ¿Cuántos creen que Dios nos ama incondicionalmente? Dios nos ama, Dios te ama incondicionalmente. El amor de Dios es tan grande que Él no mide la cantidad de su amor. El hijo pródigo representa al mundo entero como pecador. También representa a los que abiertamente se rebelan contra Dios, es decir, como los publicanos y los pecadores. También representa al que está cansado de limitaciones, es decir, que está anhelando una independencia. ¿Cuántos, mi hermano, a veces dicen: no, yo puedo solo, yo tengo capacidad, yo tengo conocimiento, yo soy intelectual, yo me voy a poder sostener solo, yo puedo tener una independencia, no necesito de Dios, no necesito de Él? No es que tú no necesites. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Hermano, tú no puedes hacer nada lejos del Señor, necesitas de Él. Hay jóvenes, hermanos, que están cansados de las limitaciones, que dicen: no, es que el pastor me prohíbe, es que el hermano me prohíbe, es que mi padre me llega a prohibir de esto, yo quiero hacer lo otro, es que todo es iglesia, todo es iglesia, la iglesia parece una ley. No, hermano. No son estas limitaciones para dañar tu vida. Estas limitaciones son para que Dios haga grandes cosas en tu vida. Estas limitaciones son para eso, mis hermanos. No anheles una independencia, no anheles, mi hermano, estar solo. No, porque a veces uno dice: no, yo necesito una independencia porque quiero tomar, quiero fumar, quiero drogarme, quiero emborracharme. Yo quiero tener una independencia donde nadie me controle, ni mis padres, ni la iglesia, ni Dios, donde nadie me controle. Hay gente que quiere tener esa independencia sencillamente para poder hacer lo malo. No, hermanos, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Con Él lo tenemos todo. Con Él tú le tienes todo, hermano. No necesitas nada. No necesitas nada. ¿Qué te hace falta si con Él lo tienes todo? No busques una independencia.
No siga los pasos del hijo pródigo, hermano, no. Cuidado que cuando tú sigas los pasos del hijo pródigo, alguien rompa la vasija, alguien rompa esa vasija, mi hermano, y se llega a cortar esa relación. También representa, mis hermanos, que el que se cree incapaz ya, el que dice yo ya no quiero más control, yo ya no quiero una vigilancia paternal, es decir, que ya está impaciente del gobierno divino, que ya está impaciente. ¿Qué mejor gobierno que el del Señor, mis hermanos? ¿Qué mejor gobierno sino el de Él? Pero hay vidas que están cansados de este gobierno. El hijo pródigo deseaba ser independiente de Dios. Él creyó encontrar algo mucho mejor en otra parte. ¿Tú crees, hermano, que podrás encontrar algo mejor lejos del Señor? ¿Tú crees que vas a poder encontrar, hermano, algo mejor lejos del Señor? ¿Tú crees que vas a poder encontrar? Dime si crees que vas a poder encontrar. Yo creo que no hay nada mejor. No hay nada mejor. Con Él lo tenemos todo. Dios nos permite que hagamos la prueba, porque Dios es tan bueno y nos deja en el libre albedrío. Él no quiere. Y si estamos aquí, si estás tú aquí, es porque estás voluntariamente, estás sentado en la iglesia alabándole al Señor. Tú vienes voluntariamente, mi hermano, a la casa del Padre y oras y ayunas, doblas tu rodilla voluntariamente. Pero muchos, mi hermano, cambian el yugo liviano por un yugo pesado. Muchos cambian ese yugo, hermano, el yugo liviano por un yugo pesado. Dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que dice la palabra: venid a mí, el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo, que es ligera, que es liviana. Pero hay hermanos que cambian ese yugo ligero, ese yugo con el cual puedes caminar, puedes correr, puedes moverte. Cambias ese yugo por un yugo pesado, el yugo del pecado, el yugo de la esclavitud, el yugo del deseo, el yugo, mis hermanos, de las cosas malas, el yugo de todos los deseos de este mundo. Carga a veces uno ese yugo pesado. Por eso que cuando pasa el tiempo, hermanos, y la secuela continúa. ¿Y de quién es ese hijo? Es que, pastor, es que este hijo pasó que cuando era joven quedé embarazada, y el yugo lo sigues cargando. Por eso ten cuidado lo que tú hagas, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, hermano. Hay un yugo que es totalmente liviano, y ese es el yugo que el Señor nos ha dado. El hijo pródigo hundido, y para su sorpresa llega a los cerdos, donde ellos no podían comer cerdos. Comía lo que el animal inmundo deseaba, es decir, lo que el animal inmundo comía, él deseaba. Llegó hasta ese punto, mis hermanos. Y dice la palabra: paraos y preguntad por las sendas antiguas, cuál fuere el buen camino, y andad por ella. Hay un camino, y no te apartes de ese camino. Hay un camino, hermano, no te apartes de ella. El día y la hora que tú te apartes de este camino, entenderás que todo estará perdido. Pero yo me voy, hermano, que a algo mucho más allá todavía, en el que se asaba, mis hermanos. Yo no sé si usted sería capaz de romper esta vasija. Yo no sé si usted sería capaz de quebrarlo cuando alguien, mi hermano, deshonra. Puede que en esta mañana un hijo esté deshonrando a su padre. Puede que un hijo esté deshonrando a su madre. Puede que un hijo esté deshonrando a mis hermanos. Pero a veces grande es el amor del padre y de la madre, que dice: pero es mi hijo. Es mi hijo, pastor. ¿Qué puedo hacer? Es mi hijo. Es mi hijo. Me ha deshonrado. Yo sé que me ha deshonrado, pero es mi hijo.
Ha deshonrado a la iglesia, sí, yo sé que ha deshonrado a la iglesia, pero es mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Hay padres que lloran por sus hijos, aunque sus hijos lo han deshonrado, aunque sus hijos han hecho lo malo, y el padre dice, no, igual es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, y el padre dice, es mi hijo. Y a veces cogen, deshonras a tus padres, a tu familia, pero también deshonras a la comunidad de la iglesia. Deshonras, lo deshonras haciendo lo malo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el hijo pródigo estaba volviendo, retornando a casa, entonces los habitantes ya estaban listos con el quezazá, mis hermanos, para poderlo romper. Ellos ya estaban listos para tirarlo. Ellos ya estaban listos para quebrarlo. Y el padre sabía lo que iba a acontecer. El padre sabía que la deshonra estaba de venida, pero también el padre sabía que solamente él podía restaurarlo a su hijo. Y cuando el padre lo vio de lejos, y cuando vio a los comunarios con el quezazá para poder romper, el padre corrió donde su hijo, corrió donde lo abrazó, hermanos, corrió donde lo abrazó. Y no solamente lo abrazó, sino impidió para que la maldición llegara donde él. Y todos quedaron con la vasija lista para poder quebrar, pero el padre se lo anticipó. El padre se adelantó y el padre llegó allá. En otras palabras, el padre le estaba diciendo, hijo, yo te voy a restaurar. Yo no quiero que llegue ninguna maldición. No va a llegar. Porque cuando tú pecas delante del Señor hay una paga. La paga del pecado es muerte. Y el Padre fue conmovido a misericordia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Padre corrió, lo abrazó. Y no le importó el estado en el cual se encontraba su hijo. Y los comunarios estaban con la vasija, listos para poder romper. Las vasijas ya estaban vacías para poderlas romper. Y al mirar el amor de aquel padre, porque el padre sabía, mis hermanos, por eso el padre rompió esa costumbre que el padre rompió. Entonces, hermano, eso es lo que hizo nuestro Padre Celestial. La ira de Dios tenía que descender sobre nosotros. El castigo de Él tenía que descender sobre nosotros. Pero Él, mi hermano, se interesó y corrió, mis hermanos, y nos abrazó. Y nos abrazó, te abrazó. Te abrazó el Señor, fue conmovido a misericordia, te abrazó el Señor. ¿Acaso no has sentido el abrazo del Señor cuando lo fallaste? El Señor corrió y te abrazó y nos dijo, hijo, no importa, antes que llegue la maldición de Dios, antes que llegue la maldición de la aldea, de la comunidad, antes que llegue esa maldición, así como el padre del hijo pródigo, te perdono, y nuestro Padre nos dice, hijo, yo te perdono y te voy a restaurar y voy a hacer esto contigo, voy a devolverte lo que era tuyo, no importa. Así, mi hermano, somos conmovidos a misericordia. Cuando nuestros hijos se portan mal, somos conmovidos a misericordia, porque uno dice, es que es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. Sabe que esa deshonra fue lo peor, pero y aún así dice, es mi hijo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, que esta vasija no se rompa.
No, hermano, no cortemos esa relación. Satanás vino a querer cortar esa relación. Satanás vino a querer cortar, mi hermano. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús, mis hermanos. No vamos a cortar esa relación, sino que vamos a seguir para adelante. Por eso que dentro de la parábola del hijo pródigo, mi hermano, hay 4 cosas importantes. Uno, mis hermanos, el padre; otro, el hijo pródigo; otro, el hijo que estaba en casa; y otro eran los comunarios, mis hermanos. 4, mis hermanos, personajes en esa historia. Y tenemos a nuestro Padre Celestial. Pregunto yo en esta hora, ¿será que habrá alguien que quiere o es conmovido a misericordia por su hijo? ¿Hay alguien que es conmovido a misericordia porque sabe que su hijo le está haciendo quedar mal? Es la deshonra. ¿Por qué no orarle al Señor en esta hora y le decimos: Señor, perdónanos, perdónanos, Señor Jesús? Pero es mi hijo, es mi hijo. ¿Qué puedo hacer si es mi hijo? Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Antes que la vasija se rompa, alguien que rompa, mi hermano, esa vasija, antes que alguien lo rompa, corre donde tu hijo, abrázalo y perdónalo. Antes que llegue la maldición, corre donde tu hijo y dile: hijo, hay comida para ti, hay vestido para ti. Antes que llegue esa maldición. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor.